Este es el ejercicio 2 en su versión de Moore y en su versión de Millie. Como observamos, la versión de Moore tiene 3 estados, mientras que la de Millie tendrá únicamente 2. Y aquí nuevamente depende del cambio de los estados y de su entrada, mientras que aquí únicamente del cambio de los estados. Este es el diagrama de la máquina de Moore, donde observamos que la salida, que es Q, únicamente se encenderá estando en el último estado. Y al llegar a este estado, inmediatamente se cambiará al estado número 0. Para comprobar su funcionamiento, la señal de reloj se accionará de forma manual, ya que los cambios a veces son muy rápidos y no daría tiempo para explicarlos. Como podemos observar, cuando se encuentra en el estado 00, realmente no importa qué valor hay en B, los cambios simplemente se dan con la entrada A. Cuando la entrada A está en 0, observamos que el estado futuro es 0. Y esto lo observamos ya que no cambia ningún otro estado y no nos interesa qué sucede en B media vez estemos en este estado. Ahora, cuando A es 1, cambia al siguiente estado. Y ahora observamos que A cambió al siguiente estado. Sin embargo, observamos que no importa el valor de B, se debería de quedar en este estado. Hasta ahora observamos que la salida no ha tenido ninguna señal. Luego, cuando observamos que nos encontramos en el estado 01, ahora ya no nos importa el valor de A, sino que solo nos importa el valor de B para observar los cambios. Observamos que estando en este estado, si B es 0, regresamos al estado inicial. Por lo que ahora justamente regresamos al estado 00. Luego, estando otra vez en el estado 01, observamos que cuando B es 1, cambiará al estado 10. Y es en este estado cuando la salida recibe el 1. Ahora, estando en este estado, sin importar qué valor tendremos en A y B, regresaremos al estado inicial. Y así es como se da el funcionamiento de la máquina de Moore. Ahora observamos el diagrama de la máquina de Millie, donde únicamente presenta 2 estados, y al estar en este estado siempre regresa al estado 0. Aquí observamos que de igual forma, cuando B es 1, la salida será 1. Y sin importar qué valores hay aquí, siempre regresará a su estado inicial. Para comprobar su funcionamiento, de igual forma la señal de reloj será accionada de forma manual para observar mejor los cambios. Primero, observamos que al estar en el estado 0, nuevamente solo nos importa lo que sucede en A para generar el siguiente estado. En este estado, cuando A es 0, el siguiente estado es 0, sin importar qué valor se tiene en B. Sin embargo, estando en este estado, cuando A es 1, el siguiente estado debe de ser 1. Y aquí tampoco afecta qué valor hay en B. Sin embargo, observamos que ya que la máquina de Millie responde de acuerdo también a las entradas, observamos que se cumple de que cuando B es 1, la salida también es 1. Sin embargo, no nos cambia el estado, ya que estando en el estado anterior que era 0 y A es 1, el estado futuro
se mantiene en 1. Ahora, estando en el estado 1, ya no nos interesa qué valor hay en A, únicamente qué valores hay en B. Observamos previamente que cuando B era 1, justamente la salida será 1. Pero ahora, a cambiar la señal de reloj, nuestro estado futuro debe de ser 0, lo cual observamos que se ha cumplido. Y nuevamente el valor de A no nos afecta en el cambio del estado. Ahora, estando nuevamente en el estado 1, observamos que si B se mantiene en 0, el estado futuro nuevamente será 0, pero la salida será igual 0, cual pudimos observar en el diagrama de la máquina. Cuando B es 0, la salida es 0, pero siempre regresa a su estado inicial. Ahora comprobaremos el funcionamiento de ambas máquinas de manera simultánea, conectando ambas a las mismas entradas y a la misma señal de reloj. Primero, hacemos que pasen a su siguiente estado, donde en la máquina de Moore se encuentra en el estado 1 y en la máquina de Mealy se encuentra de la misma forma en el estado 1, como podemos observarlo. Luego, haremos que detecten que B sea 1, donde observamos que al estar en el estado 1 pasará al estado 2 y la salida será 1. Esto es para la máquina de Moore. Mientras que en la máquina de Mealy detectará que B es 1 y por lo tanto la salida será 1 e inmediatamente pasará al estado 0. Como podemos observar, al hacer inmediatamente el cambio en B, la máquina de Mealy hace rápidamente el cambio en su salida, mientras que la máquina de Moore esperará el cambio de la señal de reloj para pasar justamente al estado 2 y donde su salida es 1, mientras que Mealy ya regresó al estado 0 y ya nos dijo que su salida era 1. Todo antes del cambio de la señal de reloj. Y ese sería el funcionamiento de la máquina del ejercicio 2.